Hola mi gente. Bueno, aquí tenemos al supuesto rabí TC Biblia. Bien, que había puesto una cosa, mira, escuchar bien este. 16 ROM 6.1.7.1 P 3.21 Tito 3.3.7 El bautismo del apóstol y profeta Pablo de Tarso lea QI Stage 22.12.16 y tú no lo has hecho y los de raíces hebreas y casa de Israel y judaísmo caraitas nunca lo. El bautismo del apóstol y profeta Pablo de Tarso. Después ponerle tal, pum, 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 vale. Siempre tirando para Israel, en contra de Israel y el judaísmo, ¿no? Pero dice el bautismo del apóstol y profeta Pablo. Y yo le pregunto a este hombre, ¿dónde dice la palabra de Dios profeta, o sea, apóstol y profeta? ¿Eh? De Pablo, o sea, Pablo de Tarso. Pablo no fue nunca un profeta. ¿Eh? Él fue nombrado apóstol de Jesucristo, apóstol de Yeshua. No fue nombrado profeta. ¿Por qué? Lucas 16:16. Esto lo dijo Jesús, no lo dijo Pablo, no lo digo yo, o sea, no lo dije yo, no lo dijo ninguna carne mortal. Lucas 16:16. La ley y el reino de Dios. En otro lado pone la ley y los profetas. 16 La ley y los profetas eran hasta Juan, desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Juan el Bautista fue el último profeta. El último profeta llamado por Dios. Después de Juan el Bautista ya no hay más profetas. Después de Juan el Bautista, Jesús llamó a 12 varones a ser apóstoles. A ninguno le dijo que sería profeta. Se cree muy listo, se cree un rabino, pero como dice aquí, en Mateo 23, versículo 8, Jesús denuncia a los escribas y fariseos, 7 y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí. 8 Pero vosotros no dejéis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. 9 Y no llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Así es. Y este hombre, el TC, se hace llamar rabino. Rabino, antes no aparecía como rabino, hace un tiempo. Después empezó a aparecer como rabino, TC, tal. Es una vergüenza de que este hombre vaya presumiendo de lo que no es. Es que por encima, cuando lo contradices, pues te amenaza con bloquearte, te amenaza con echarte del canal, te amenaza con no permitirte escribir en sus directos, que eso es una cosa de menos, no tiene importancia, ¿no? El caso que no solo amenaza y tal, sino que te falta el respeto. Porque tú, tengo vídeos de él, para que se vea la clase de personaje. Usted piensa, como los católicos, en varias partes. Uno de los ejemplos es hacia los judíos. Él dice también que los judíos son cerdos, que los judíos fueron desechados por Dios por su desobediencia. Y eso es mentira. No fue desechado. Israel no fue desechada.
el apóstol Pablo lo dice muy claro. Romanos 11, versículo 1. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo. Porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Israel, los judíos serán siempre pueblo de Dios, pueblo legítimo, siempre. Porque fue lo que escogió Dios. Y después Dios, haber hecho el segundo pacto con Israel, cogió por amor a Israel, nos aceptó a los gentiles, a pertenecer también pueblo de Dios, a participar en el arrepentimiento. Y ahora tanto judíos como gentiles somos el pueblo de Dios. Las dos naciones juntas formamos un solo pueblo. Con la única pequeña diferencia, para explicar, no es que Dios haga diferencia, sino que los judíos son las ramas legítimas del legítimo árbol. Los gentiles somos ramas plantadas, puestas en el árbol, para crecer en el mismo árbol. Perdón. Esta persona cree conocer, pero no conoce, tira mucho en contra de la ley de Dios. Porque aquí dice en un sitio, bueno, vamos a leer lo que por aquí, Ramino tal, tema, pero a ver si subrayo bien esto para que se lea. Tema de hoy: fuera del Evangelio de Mesías, Dios Cristo, Dios Jesús, Dios y sus Dios Jesús, Dios, todo el mundo está perdido. Aquí era. Escuchad bien. En la ley muerta de Moisés muerto nunca fueron salvos por el Yom Kippur, no les limpiaba sus conciencias a nadie de casa de Israel. Bueno, y aquí más abajo que nos vamos. En la ley muerta de Moisés. No es la ley de Moisés, es la ley de Dios dada a Moisés. Y la ley no está muerta. La ley de Dios nunca muere. La ley está escrita. Y Jesús no vino a abolir la ley. Lo único que se quitó de la ley, lo único que Dios quitó de la ley, fueron los sacrificios de animales. Una vez que hizo el nuevo pacto con Israel, que puso como sacrificio a Jesús. Es lo único que quitó de la ley. Que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, no quiere decir que la ley ya haya muerto, porque los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés siguen igual. La ley que te condena si pecas sigue igual. Si la ley estuviera muerta, el pecado, si la ley hubiera muerto, podríamos pecar y no nos condenaba la ley. Un ejemplo, cuando dice con el pecado voluntario o deliberado, lo vamos a poner, si pecareis voluntariamente, para que lo leáis. Vale, lo voy a poner por aquí. Porque con esa enseñanza de decir la ley está muerta, entonces esta parte queda invalidada, nula. Podríamos pecar. Lo que quiero es el versículo exacto. Hebreos 10, 26. La sombra del pecado deliberado. Esto de tanto pone, porque si pecaremos
voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expresación de juicio y de hervor de fuego, etcétera, etcétera. Esto no lo hubiera dicho. ¿Por qué? Porque si la ley hubiera muerto, el pecado hubiera vencido. La ley sigue funcionando para el pecado. Decir lo que dijo TC en la ley muerta de Moisés. Moisés no tiene ley ninguna o no tuvo ley ninguna. Fue dada por Dios a Moisés para que la diese a los demás. Y si esa ley hubiera muerto, repito, el pecado hubiera vencido. El sacrificio de Jesús hubiera sido en vano. Habla de cosas que no son bíblicas. En la ley muerta de Moisés, ¿dónde saca? La ley muerta de Moisés. Este poco me lo pone en inglés. Versículos bíblicos sobre la ley de Moisés. Deuteronomio, muerte y sepultura de Moisés. Bueno, toda muerte. No habla de la ley muerta en ningún momento. No expone ningún versículo sobre la ley muerta de Moisés. Pone versículos de la muerte de Moisés. 21 versículos bíblicos sobre la ley de Moisés. Que en realidad, en las traducciones de hebreas, dice la ley que Dios le dio a Moisés, no la ley de Moisés. Claro, los listillos quieren resumir mucho la palabra de Dios. A ver si aquí dice muerta. Juan 1:17. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, porque Dios se la dio para que la repartiese, para que la diese, ¿verdad? Lucas 24:4. Y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Dios, Jesús, no vino a abolir, a matar la ley que fue dada a Moisés, sino que vino a cumplirla. La palabra de Dios dice claramente que Él vino no a abolir la ley, sino a cumplirla, a darle el verdadero sentido que los fariseos no le estaba dando. Deuteronomio 4:44. Esta es, pues, la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. No dice nada de la ley muerta de Moisés. Cuando vino Cristo al mundo a salvar lo que estaba perdido, no vino a quitar la ley. A ver, sí, aquí está. Mateo 5:17. Quieto. Jesús cumple la ley y los profetas 17. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir. 18. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Referencia. Está muy claro, ¿no? La ley no está muerta. La ley aún sigue furgando. Gente, estamos bajo la gracia, sí. Pero si violamos la gracia de Cristo,
con pecar deliberadamente, la ley nos condena. Pero si algo está muerto, no actúa. Es como el pecado. Nacemos con pecado, ¿verdad? Nacemos pecadores, con la herencia de Adán y Eva, con el pecado de la desobediencia. Y de pequeños, si morimos prematuramente, si morimos siendo bebés, la ley no nos condena. ¿Por qué? Porque jamás condenará a nadie que no practique el pecado. Un bebé no tiene capacidad para practicar el pecado. Nació pecador, pero muere antes de conocer la verdad y no es condenado, porque no pecó, no practicó el pecado. Una persona, pues, que nace con pecado y sigue toda su vida en Cristo y no peca, no quiere decir que no sea un pecador. Debemos de arrepentirnos de haber nacido con la herencia de Adán y Eva, con el pecado. Si no te arrepientes, ya estás pecando, porque en ti vino el conocimiento del pecado, aunque no peques. Hay gente que siguen en Cristo desde pequeñitos, enseñados desde pequeños, y no han pecado. No quiere decir que hayan nacido sin pecado y no hayan conocido el pecado. Sí conocieron el pecado y dicen, uy, esto es malo. Y lo dice Dios y jamás han pecado. Por ejemplo, los escogidos, los 144. Los 144.000 sellados. Son de las 12 tribus de Israel. Nacieron pecadores. Nacen pecadores, pero jamás se contaminaron con las cosas del mundo. Pero en el momento que una persona practica el pecado, la ley lo condena. Una vez que se despierta el pecado en nosotros y lo practicamos, la ley condena el pecado. Sigamos. Éxodo 31, 18. Y cuando terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. Esas son las leyes, la ley de Dios, los 10 mandamientos. Sí, dentro del judaísmo hay 613 leyes que los judíos debían de cumplir. Por eso vino Cristo al mundo, por eso Dios mandó a Jesús al mundo, porque nadie, ningún mortal podía cumplir las 613 leyes. Cumplían a lo mejor un par de ellas, pero el resto no. Entonces vino Cristo a cumplirla por nosotros, por toda la raza humana. Porque cuando aún Dios no había hecho el segundo pacto, el nuevo pacto con los judíos, ¿qué pasaba con los gentiles? Estábamos desechados completamente de la gloria de Dios. Pero para participar en esos tiempos en la gloria de Dios, debíamos convertirnos al judaísmo, cumplir el rito de la circuncisión y convertirnos en judíos no legítimos, pero sí por medio de la ley que dio Dios. Cumplir las 613 leyes. Así es como se unía a la salvación los gentiles. Hechos 13:39. Y que de todas las cosas de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Así es. Si creemos, somos justificados. ¿En qué debemos creer? En Jesús, en lo que hizo en la cruz. Vino al mundo, cumplió la ley por nosotros, ¿verdad? Y murió en la cruz y resucitó. ¿Por qué no la raza humana no es posible justificarse por la ley? Porque nadie puede, nadie. Porque hemos nacido con el pecado en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y porque tendemos a pecar, por desgracia.
porque nos gusta más la oscuridad que la claridad. Malaquías 4:4. Acordaos de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le ordené en Jorab para todo Israel. Al principio la ley era para todo Israel. Y el que quería participar, el gentil que quería participar en la salvación del Antiguo Testamento, pues debía de cumplir la ley. Debía pasarse al judaísmo. Vamos a seguir. Bueno, aquí todo el mundo está perdido. Ya coge todo el mundo. Ya como muchos, como los católicos y muchos que están ciegos. Todo el mundo está perdido, menos él. Y se le dice, tú estás también perdido. Y te dice, no, yo no. Han hecho y no lo creen, todos están perdidos. Todos, todos. Todos los judíos, todos los gentiles estamos perdidos. Todos, Ya juzga y condena. Porque él no sabe quién va a estar perdido. No, solo Dios. Yo sé que soy salvo por la gracia de Cristo, por la gracia de Dios. Y soy salvo. Sí, caigo, peco, pero no peco deliberadamente. Mis pensamientos son humanos, pero seguramente seguramente es santito, ¿no? Es sin pecado ya. Ya no piensa mal, pues se equivoca porque con sus hechos muestra todo lo contrario. No tiene humildad, no tiene... 16 Rom 6.1.7.1 P 3.21 Tito 3.3.7 El bautismo del apóstol y profeta Pablo de Tarso lea QI Stage 22.12.16 Si tú no lo has hecho y los de raíces hebreas y casa de Israel y judaísmo caraitas nunca lo. Repito, Pablo de Tarso solo fue un apóstol, jamás fue llamado para profeta. Y los profetas finalizaron en Juan el Bautista. Para que todo el mundo sea salvo de una condenación eterna y del fuego eterno tienen que ser bautizados en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo para el perdón de todos sus pecados MT 28.19 MR 16. Para ser salvos, hay que ser bautizados, igualito que los católicos. Dijo Juan el Bautista, yo bautizo por agua, o sea, con agua para arrepentimiento, no para salvación. El bautismo por agua no te salva. Lo que te salva es Jesús. Vamos a la parte del ladrón o criminal que crucificaron al lado de Jesús. ¿Qué pasó con él? Él confesó, le confesó a Jesús su maldad, regañando a su compañero que estaba en la misma situación, que le dijo, nosotros nos merecemos esto, pero este hombre no reconoces a tu Dios, siendo inocente, que no tiene culpa, ¿verdad? Y perdón, después que dijo Eliot nuevamente, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le respondió, desde este mismo momento estarás conmigo en el paraíso. Y ese hombre nos había bautizado. Si no hay arrepentimiento de pecados, no hay salvación. Para que todo el mundo sea salvo de una condenación eterna, hay que bautizarse, dice. No, amigo mío, no. Hay mucha gente cristiana que mueren sin bautizarse y son salvos. ¿Por qué? Muy sencillo. Vamos a ir. Ahí.
a lo que dice Juan el Bautista. Yo bautizo para arrepentimiento, y después dijo, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Amigos, ese es el bautismo verdadero de Cristo, el que hace Cristo. Jesús nos bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Porque si leemos bien claramente, quienes bautizaban por agua o con agua eran los apóstoles, no Jesús. Jesús jamás bautizó con agua. Sí, en una parte dice que ahora el bautismo por agua salva. Hay que entender si fue un pensar de ellos o del Espíritu Santo. Pero en realidad, como no tengamos arrepentimiento de los pecados, el bautismo no vale nada. Porque el bautismo realmente es un paso de fe hacia Dios, un compromiso con Dios delante de los hombres. Es para arrepentimiento. Mucha gente no conoce en realidad lo que es en realidad o el significado espiritual del bautismo. Aparte de ser para arrepentimiento, es un compromiso que tú personalmente haces con Dios. Es un paso de fe. Pero claro, no demos ese paso de fe o no hagamos ese compromiso a la ligera, porque estaríamos pecando. Porque eso tiene que venir del Espíritu Santo. Ese deseo de dar ese paso debe de venir del Espíritu Santo. Hay mucha gente que se bautiza por una emoción temporal, o porque como el otro se bautizó ya y ya dice que es cristiano, pues ya el otro se bautiza equivocadamente. Es un bautismo. Eso se llama un bautizo falso. Yo cuando deseaba bautizarme por primera vez, pues el pastor, por llamarlo algo, me dijo, mira, primero espera un tiempo, y si ese deseo continúa, eso viene del Espíritu Santo. Pero cuidado que puede ser un deseo tuyo temporal. Y esperé. Y yo tenía el mismo deseo. Se confirmó que vino del Espíritu Santo y fui bautizado. Pero tengamos cuidado a dar ese paso. Primero debemos esperar que sea el mismo Espíritu Santo que nos dé la confirmación de ser bautizados por agua para arrepentimiento y para dar ese paso de fe y hacer ese compromiso con Dios. Y ahora aquí dice, la ley de Dios, o en la ley de Dios, Padre. En la ley de Dios Padre, que dio a Abraham si salva la fe, Gen 26.5. Ahora lo vamos a leer. Génesis. Cachis. Sí. Ando con... ¿Cómo se llama esta enfermedad? Yo tengo una crisis de fibromialgia, me está dando un poquito de lata. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, la que le dio a Moisés. No le dio nueva ley, no le dio nada nuevo, sino que cumpliese, que guardase lo mismo que mandó a los israelitas, al pueblo de Dios. Lo mismo. No le dio nada nuevo, mi gente. Para nada Dios dio nuevas leyes. No mató la antigua y dio nueva. No. La ley sigue para adelante.
y no permito publicidad. Génesis 26:5. Por cuanto Abraham obedeció a mi voz y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Dios no cambia, jamás va a cambiar. Vamos, ahí, sigamos leyendo. En la ley de Dios Padre que dio a Moisés no salva la fe a Israel, se les dio mandamientos, leyes y preceptos, sacrificios de animales y unos sacerdotes para que los guiaran en el camino de las leyes de D. Es que la ley de Dios que dio a Moisés, y se me escapa esto, la ley de Dios que dio a Moisés fueron los 10 mandamientos, pero en la ley de Dios dice claramente que sin sacrificio, sin sangre, no hay salvación. Por eso mandó a Jesús a la cruz, para que Él derramase su sangre en la cruz, porque no hay salvación sin sangre, sin derramamiento de sangre. La ley sigue viva. Hebreos 9:22. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. La ley de Dios no está muerta, mi gente, porque Cristo tuvo que cumplirla. Tuvo que ir a la cruz y morir, derramar su sangre en la cruz y morir. Sí, después resucitó, gloria a Dios, ¿verdad? Pero si no hubiese ese sacrificio con derramación de sangre, no seríamos salvos, para nada. Es necesario por ley, dada por Dios, para ser salvos y para tener perdón de pecados, el derramamiento de sangre. O sea, ahí muestra que la ley no está muerta, que sigue en pie, sigue viva. Hoy en la ley de Cristo Dios se necesita oír el evangelio de la ley que le dio su Padre Dios a su Hijo Dios Jesús. DT 18.18 su profeta, y esta ley es espiritual, unas cuantas cosas terrenales como el bau. Hoy en la ley de Cristo, que es la misma ley de Dios, porque Cristo derramó conforme a la ley, al sacrificio, derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, para nuestra salvación. Es la misma ley de Dios, porque conocemos y sabemos que Jesús el Señor es Dios mismo. Y está mostrado en la palabra de Dios. Juan 1, versículo 1. Y en el principio era el Verbo, y el Verbo con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién era el Verbo? La palabra. ¿Y quién es la palabra? Es Cristo. Está muy claro, ¿no? Hay quienes dicen que Jesús no es Dios. ¿Qué pasaba con los fariseos, los rabinos del antiguo de aquel tiempo, que eran maestros de la ley, ¿verdad? Y según eran temerosos de Dios, pero no creían a Jesús, no creían que Jesús era el Mesías, no creían que Jesús era el Hijo de Dios, y tampoco creían que Jesús era Dios. Cuando en el Nuevo Testamento se proclama como Dios. Y lo proclaman como Dios porque Él mismo, en sus obras, en sus milagros, en su comportamiento y todo, mostró que Él es Dios. Tismo en agua para perdón de tus pecados y recibas el don del Espíritu Santo Dios que Él te regala gratis. El don o
o ser llenos del Espíritu Santo no necesariamente tiene que ser en el bautismo, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando Pablo visitó, ahora no me acuerdo cómo le llaman a este hombre, bueno, cuando llegó vio a los no gentiles recibir el Espíritu Santo o sea, sin haber sido bautizados por agua, que después dijo, una vez que estos hombres recibieron el Espíritu Santo, ¿quién impide que sean bautizados por agua? ¿Verdad? Yo recibí el Espíritu Santo antes del bautismo por agua. ¿Eh? ¿Y por qué lo sé? Porque el mismo Espíritu Santo me dio convicción de muchas cosas. De mi pecado, de que Jesús era Dios, de muchas cosas. Me abrió los ojos. ¿Eh? Claro está que mucha gente recibe lo que es el Espíritu Santo después de haber sido bautizados, ¿verdad? Y hay gente que se bautizan por agua y no nacen de nuevo. Vamos a ver. Jolines, no me va a vencer. Esta enfermedad es una locura. Chacho. Vamos a leer más. Luego cena, cantos, ofrendas, oraciones y en la tierra en el reino de Dios, que es la Iglesia de Cristo Dios. EF 5.23 El cuerpo de Cristo donde Él es la cabeza. Bueno, eso sí estamos de acuerdo. La única cabeza que hay en la Iglesia de Cristo es Cristo mismo, no como los católicos que creen que es el Papa. Ahí no le voy a decir lo contrario, porque es normal, ¿no? Si habla una verdad, pues oye, hay que darle la razón. Jesús Dios, debe ser Jesús Dios. José Luis Ceja, Jaime Guzmán y Ángel Torres Cendejas, Dario Gluz. Adolfo H. y todos sus seguidores no tienen sumo sacerdote en el cielo, todos están perdidos, no están dentro de la ley del sumo sacerdote. J. Bueno, aquí este hombre, el TC Biblia, ya ha dado a ver lo que es. Él ya condena. Yo ahora puedo decir que este hombre está condenado, puedo juzgarlo y condenarlo, ¿no? Mal hecho. Él está condenando aquí a la gente. En vez de llevar almas a Cristo, las espanta. Es lo que está haciendo. ¿Qué pasaba con los fariseos? Lo mismo. En vez de perdón, preguntar al Espíritu Santo, preguntar a Dios, cogían por ley, dictaban. ¡Pum! No, este es un mentiroso. Pues esto es lo que está haciendo con la gente que le contradecimos. Tú ya eres del diablo. No, analiza las cosas. Porque en este mundo nadie se salva de pecador. Somos pecadores. Y digo que nadie se salva de pecado, me refiero de que a nadie se puede ocultar de que es un pecador. Decir que toda esta gente está condenada, en vez de cogerse una atalaya y cuidar del pueblo de Dios, la está condenando. Jesús tiene ya su rebaño, ¿no? Pero tiene otro rebaño que anda perdido. Debemos ir a por él y hablarle y decirle, mira, debemos llevar esas almas a Cristo. No coger ya, estos están todos perdidos. No. Esto es puro católico, o sea, catolicismo también. Es una enseñanza católica. Fue más bien religiosa. El condenar a la gente. Ya, venga, pum. Últimamente lo que son las iglesias protestantes y no protestantes se limitan a edificarse dentro de la iglesia, en vez de ir afuera a predicar el evangelio para que todo el mundo escuche y reciban el mensaje de salvación. Se meten ya aquí. Yo cuando estuve en una comunidad protestante, yo no soy protestante, yo soy de Cristo, y me fui de allí
Al cabo de más de 8 años me fui de allí porque fue Dios que me dijo, ya es hora de salirte de ahí. Y me dije, para yo seguir yendo a las reuniones, le pedí permiso al líder. Y el líder me dijo que no, que como tú no eres de aquí, pues no vienes, no entras, no tal, no cual. Eso ya es una norma interna de hombres, cuando Cristo jamás prohibió. Todo lo contrario, la gente que no fuera de la iglesia y quisiera pertenecer a la iglesia es aceptada. Pues a este le pasa lo mismo. Ya está condenando, no, tú eres pecador, tú eres esto, tú lo otro. Usted se cree perfecto, sin pecado. Bueno, mi gente, pues nada, esto es lo que tenemos de el Rabino TC Biblia. ¿eh? La única ley que salva al pecador es la ley de Cristo. Cristo Dios. Pero una cosa, la ley de Cristo viene dada del Padre, del Antiguo Testamento, y no está muerta. Pues nada, mi gente, un saludo.